Muy pero que muy buenas tardes, soy Eugenio Martínez, @Puskas en Twitter y les doy la bienvenida una vez más a En Números. Como siempre, pueden comentar el programa utilizando la etiqueta En Números con o sin acento y responder a la pregunta que le estamos planteando el día de hoy. Básicamente, tomamos como referencia la última declaración de Donald Trump, que dijo que estaba evaluando proponer un bloqueo o una cuarentena a Venezuela. ¿Se va a concretar esta amenaza, sí o no? En breve veremos sus opiniones mientras van dándonos su respuesta. Acompáñenme a desarrollar los tres temas que hemos seleccionado para ustedes el día de hoy. Aquí está nuestro temario, vamos a comenzar viendo los 3 años de poderes especiales que lleva Nicolás Maduro a través de distintos decretos. Vamos a ver cómo los números de Maduro hacen que haya superado lamentablemente para los venezolanos a Pinochet o a Videla en números de violaciones de derechos humanos. Y vamos a terminar nuestro temario hablando de lo poco que se enteraron algunos venezolanos del informe de Bachelet. Como siempre, 3 temas. 2 minutos para cada tema, comienza nuestro 3x2. Iniciamos entonces hablando de los 3 años de poderes absolutos de Nicolás Maduro. Si es la primera vez que observa el programa, 2 minutos para desarrollar cada uno de los tópicos. El cronómetro a mi espalda nos va dando la indicación de cuándo vamos a cambiar de tema. Comenzamos entonces, vamos a ver esta línea de tiempo que comenzó justamente después que la oposición venezolana ganó la Asamblea Nacional, la elección de la Asamblea Nacional, obtuvo las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Recordar que en ese momento, inmediatamente después, días después de la victoria electoral, el Tribunal Supremo de Justicia admitió una demanda contra la elección de diputados de Amazonas y del circuito indígena Amazonas Apure, y a partir de ahí se empezó a hablar del desacato de la Asamblea Nacional, lo que dio pie a la Asamblea Nacional Constituyente. En paralelo ha ocurrido lo que están viendo en pantallas, distintos decretos de estado de excepción que según la Constitución no deberían durar más de 180 días, en este caso han durado 3 años, distintos decretos y prórrogas avaladas por el Tribunal Supremo de Justicia. De hecho, cuando se habla de la negociación en Barbados, siempre hay que entender que no solamente se trata del Consejo Nacional Electoral, sino se trata también del Tribunal Supremo de Justicia. Hemos tenido decretos para regular la producción y distribución de alimentos, para obtener información financiera de los particulares. Esto lo que se aduce como argumento para solicitar poderes especiales para Nicolás Maduro. La inclusión de la criptomoneda, un registro digital para la aplicación de subsidios, la creación de los CLAP, autorizar endeudamiento presupuestario sin pasar por la Asamblea Nacional. En líneas generales, cada uno de estos decretos ha sido prorrogado por 90 días por el Tribunal Supremo de Justicia. Cada uno de estos decretos le ha ido dando cada vez más poderes extraordinarios a Nicolás Maduro para tener más competencias que las que le establece la Constitución, por lo menos para el periodo 2013-2018. Y en líneas generales, desde este primer decreto, el 2184, Venezuela tiene 3 años sin interrupción, 3 años en estado de excepción. La línea de tiempo de los amigos de Acceso a la Justicia. Vamos a cambiar de tema porque justamente en estos 3 años de estado de excepción, justamente en 2018 y lo que llevamos de 2019, los números de Maduro han hecho que supere los registros históricos de Pinochet o de la dictadura militar en Argentina que comenzó con Videla. Vamos a ver en Argentina, si podemos, estamos hablando que entre 1976 y 1983, por ahí pasaron al frente del gobierno argentino los militares, tanto los generales Videla, Viola y Galtieri. En esos 3 periodos se reportaron, según las fuentes del CONADET, 9.089 desapariciones forzadas o desapariciones o ajusticiamientos. En el caso de Chile, entre 1973 y 1990, durante la dictadura de Pinochet, según los datos de la Comisión de Verdad y Reconciliación, se han reportado 3.227 asesinados por resistencia a la autoridad. Vean que el caso de Venezuela, solo en el año 2018, no estamos incluyendo los datos de 2013 a 2017, solo en el año 2018, que es lo que está en el informe Bachelet, se habla de
5.287 desapariciones forzadas, y entre enero y mayo de 2019 estamos hablando de 1.569. Los números de Maduro en año y medio prácticamente alcanzan ya los de las dictaduras de Videla, Viola y Galtieri, esos 9.089 desaparecidos, y ya superaron con creces los números que, según la Comisión de la Verdad de Chile, pueden atribuirse a desapariciones forzadas en Chile, que estamos hablando de 3.227. Los números de Maduro entonces lo ponen ya por encima en cuanto a violaciones de derechos humanos de dictaduras que han sido emblemáticas para la región. Justamente estos son datos, lo que vemos de Maduro son los datos que están en el último informe de Bachelet, que es el tercer tema que tenemos en nuestro temario. Porque, y aquí vamos a ver datos de la encuestadora More Consulting, 4 de cada 10 venezolanos, casi 4 de cada 10 venezolanos, no se enteraron del informe de Michelle Bachelet, en donde se advierte que hay una violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Lo que están viendo, ese gráfico de torta, de dona, lo que estamos viendo es el 64,2% de los venezolanos dice que sí, que tuvo algún tipo de información sobre el informe de Bachelet. El 35,6%, si lo redondeamos, 4 de cada 10 venezolanos no se enteraron. Lo emblemático aquí es verlo por autodefinición política, que es el siguiente gráfico. El que estamos viendo en este caso es de quienes se dicen chavistas en Venezuela. Más de la mitad, 51,7% de quienes se dicen chavistas no conocen el contenido del informe de Michelle Bachelet. Si seguimos avanzando y vemos los datos de quienes se dicen independientes, casi un poco más de la mitad de los independientes, el 57,9%, el 41,8% de quienes se dicen independientes no conocen el informe de Bachelet. Y el parámetro, lo que estamos viendo, este patrón entre chavistas y no alineados o independientes, es totalmente diferente entre quienes se dicen opositores, que es el siguiente gráfico que va a aparecer en sus pantallas. Vean que en el caso de quienes se dicen opositores, 8 de cada 10, si lo llevamos a esta escala, 8 de cada 10 venezolanos que se dicen opositores sí se enteraron del informe de Michelle Bachelet o del contenido del informe de Michelle Bachelet, de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Destaca en este caso la desinformación, especialmente entre quienes se dicen chavistas. Recuerden que más de la mitad de las personas que se dicen chavistas no conocen y no se enteraron del informe de Michelle Bachelet y del contenido y de las observaciones que hace sobre violación de derechos humanos en Venezuela. Están hablando los números, nosotros vamos a un corte y ya regresamos.